Qué bueno que es poder verte, como siempre lo decimos. Nos alegramos en nuestros corazones cuando vemos a la iglesia, a la amada del Señor Jesucristo, que viene a buscar de su presencia, que viene a adorar al único Señor de señores, el que tiene el control de cada una de nuestras vidas. Amén. El Señor tiene el control de tu vida. Amén, gloria a Dios. En esta noche quiero compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Y voy a estar leyendo Reina Valera. Gloria a Dios. Para aquellos que no pueden estar o que no tienen cómo leer, aquí está la palabra en las pantallas para que podamos compartir todos juntos. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos? Encontramos Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, y dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Mientras estaba en mi hogar leyendo la palabra, en el día de, creo que fue ayer o el viernes, preparándome para traer el mensaje que Dios tenía para esta casa, y yo, como siempre, como todo aquel que tiene la responsabilidad de traer un mensaje, una palabra que tiene que ser de parte de Dios para el pueblo. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué quieres que hable? Y el Señor me marcó esta palabra y comencé a escudriñar, comencé a leer, y luego lo dejé, y el viernes a la noche me fui a descansar,
Y antes de descansar, volví a tomar la palabra de Dios, volví a leer la Biblia, volví a escudriñarla 1, 2 y 3 veces. Y yo le decía, Señor, háblame. Quiero oírte, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hablarnos? Y me dormí. Comencé a descansar y el otro día me despierto y el Señor trajo a mi vida una revelación, una palabra que debía de llevarle a alguien, que debía de decirle lo que Dios me estaba hablando. Y yo dije, Señor, ¿sabes las veces que he hablado lo que tú me has dicho? Pero no veo que te busquen como tú quieres. Entonces, seguí orando, seguí escudriñando la palabra de Dios. Y aquí la palabra dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eliseo estaba en el lecho de la muerte. Y descendió a él Joás de Israel, el rey de Israel. Y en la Biblia hay 2 Joás, uno bueno, que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios, al corazón de Dios, y el otro hizo todo lo contrario a lo que Dios deseaba que hiciera. Y de este estaba hablando la palabra. Aquí de este estaba hablando y dice que descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Aquí él está angustiado, llorando, dice la palabra, clamando con angustia, Padre mío, porque estaba a punto de partir, porque estaba en el lecho, porque después, si seguimos leyendo después del 19, es ahí cuando Eliseo muere. Y yo dije, Señor, tanto estimaba o amaba a Eliseo, este rey, pero había una conveniencia sobre este rey, porque él le dice al principio, Padre mío, le dice, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo era un profeta que largaba palabras de bendición y de victoria. ¿Recuerdan al pastor Pascucci que el día martes estuvo predicando y él dijo que los profetas saben largar palabras de bendición o de maldición? Y este era un profeta que con las palabras que soltaba, él bendecía. Este era un profeta que con la palabra que salía de su boca lo enviaba hacia la victoria. Entonces, por esa causa, este rey estaba angustiado, porque Eliseo siempre lo llevaba a la victoria, porque siempre le largaba una palabra de victoria, una palabra de bendición para el rey de Israel. Y yo me lo imagino a este hombre desesperado, que el hombre que Dios usaba
para enviar palabra de victoria, para enviar palabra de poder, palabra de bendición. Estaba partiendo. Pero dice que Eliseo le dijo a él, al rey, le dice, toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros ponemos las manos es para bendecir. Amén. Y dice que le dice, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él le dijo, Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y en otra versión, este versículo 17 dice, esta es la flecha de la victoria, dice el Señor. Eliseo le estaba diciendo a este rey, esta es la flecha de victoria. Le estaba tirando una palabra, estaba alargando una palabra al rey que tomara y tirase esta flecha de victoria para poder vencer a los sirios. Pero aquí no termina la cosa. Aquí la palabra continúa y dice el 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, necesito, ¿dónde está Esteban? Que no lo veo. Lo que tenía yo aquí. ¿O vos, Adriel? Sí. Gracias. Hagamos de cuenta que esto es una saeta. Una saeta es una flecha. Me hubiese gustado poder conseguir un arco con una flecha. Pero yo dije, Señor, no me voy a poner a conseguir un arco con una flecha, falta que lastime a alguien o alguna cosa de esa. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración como si este palo fuese una flecha, una saeta. Y el verso 18, lo estoy tomando al revés. El verso 18 lo leemos todo junto. Y dice, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Así fue. 1, 2 y 3. Y se detuvo. Entonces, el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El profeta le está diciendo, lo hubieses hecho 6, 5 veces. Los hubiese terminado totalmente. Se hubiese acabado el problema con los sirios. ¿Y por qué este rey solo lo hizo 3 veces?
Al principio leíamos que él vino hacia el profeta llorando, lamentándose, fijándose en la situación, fijándose de que el profeta estaba partiendo, en una palabra, estaba moribundo o en el lecho de muerte. Y cuando yo leía la palabra, ese viernes a la noche que les contaba que me fui a descansar, el Señor, mientras yo descansaba, Él me daba una palabra para alguien. Y yo me desperté y dije, wow, qué poderoso que eres. Yo conozco una persona, una mujer, que no se congrega aquí. Y hace, creo que semanas atrás había estado hablando con ella y ella me estaba contando una situación difícil por la cual estaba pasando. Y ella me decía, esto es como un duelo, el dolor que siento. Lo que está sucediendo es como un duelo, es un dolor que me desgarra por dentro. Entonces yo ese día le di palabra de aliento, le pasé una palabra, le pasé una alabanza de adoración, que Dios, a pesar de que a veces no nos congregamos, a pesar de que a veces no le buscamos como Él quiere que le busquemos, Él nos ama. Porque nada nos puede separar del amor de Dios, dice su palabra. Ni lo alto ni lo profundo, nada nos puede separar. Ni la muerte. Él nos ama así como somos, Él nos ama. Somos pecadores y Él nos ama. Y su misericordia se renueva cada mañana, dice la palabra de Dios. Y su oportunidad se renueva cada mañana a causa del amor que Él tiene por sus hijos. Entonces yo le decía, bueno, y ella me agradecía. Y cuando en el sueño que yo tenía ese viernes a la noche, pasaron la semana y tuve ese sueño después de leer la palabra, y yo soñaba que había una mujer que me decía, yo le preguntaba a ella, esta mujer hacía un trabajo específico, que el trabajo que hacía, era una doctora, sabía mucho de ciencia. Entonces yo me acerco a esta mujer y le digo, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que lo que tú estás haciendo, y veo que eres muy buena con el trabajo que tú haces, le fue mal, le decía yo. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué es que le fue mal a esta persona que yo conozco? Y ella me mira y yo le decía, ¿será que le fue mal por esto? ¿Será que le fue mal por lo otro? Y ella me mira y se sonríe y me dice, dile a ella que lo vuelva a intentar. Y me desperté. Entonces yo le escribo, y yo antes de escribir le digo, Señor, ¿sabes qué? No
no voy a ir con este sueño porque es en medio del dolor, de la angustia, es como ilusionar a alguien. Si yo le digo, dice el Señor que lo vuelvas a intentar, que Él te lo puede llegar a dar. Es como ilusionar a alguien. Entonces, ahí peleaba conmigo y con lo que el Espíritu de Dios me estaba hablando en ese momento. Y al último se lo dije. ¿Sabes qué? Yo tuve este sueño, pero antes de contarle el sueño, yo le leí la palabra. Luego el profeta le estaba soltando una palabra a él, al rey. Y le digo, y yo soñé esto, esto y esto. Y obvio que antes de contar le dije, ¿qué vas a hacer? Como que cuando uno quiere saber, ¿vas a continuar, vas a dejar, lo vas a volver a intentar, no lo vas a volver a intentar? Y la respuesta de esta persona me dijo, no, ya no continúo más. Ya no quiero intentar más. Entonces yo le conté el sueño y le dije, esto es tu decisión. Tú has buscado en solucionar esta dificultad. En cualquier otro lugar, pero menos con Dios. Y lo que Dios quiere, porque hay palabra para tu vida. Y Él te dice que en Él lo vuelvas a intentar. Que solamente en Él lo vuelvas a intentar. Aquí el rey, cuando Eliseo le dice, golpea la tierra, toma la saeta y golpea, y Eliseo hizo. Y no continuó más. Por causa quizás de la angustia, del dolor que estaba sintiendo, de que en sus pensamientos quizás estaba diciendo, pero se va a morir el hombre, el varón de Dios que me da palabras de bendición, palabras de victoria. ¿Qué va a suceder conmigo, con mi reinado? ¿Verdad? Yo me lo imagino así, Eliseo. Por eso en medio de la angustia, desanimado, él hizo. Y ese hombre o ese varón de Dios, dice la palabra que se enojó y le dijo, hubieses golpeado 5 o 6 veces y Dios te hubiese dado la victoria total. Y muchas veces nos parecemos nosotros igual que este rey. Tiramos saetas, tiramos flechas, pero que no llega. No llegamos a confiar en la palabra que se nos fue dada. Un profeta siempre tiene una palabra de parte de Jehová. Un profeta siempre va a alargar una palabra de bendición, de victoria, decretos que ya están escritos en los libros de la vida, dice la palabra de Dios, antes que nosotros fuésemos formados. Pero hay un gran problema en nosotros. Un gran problema.
Entonces, esta persona me dice, sí, entiendo. Entiendo lo que me estás diciendo, que depende de nosotros con Dios a que la palabra se cumpla. Todo esto fue por audio. Muchas veces cuando se nos es dada una palabra, es como que, wow, qué linda palabra, qué poderosa palabra. Y tenemos que ponernos en acción, porque toda palabra que el Señor nos da depende de nuestra actitud. No depende de la iglesia donde me congrego. No depende del que está aquí arriba cantando. No depende del profeta que te está enviando a través del profeta el Señor una palabra de bendición, una palabra de victoria. Depende de tu actitud. A que esa palabra se cumpla. A que toda esa oposición que está en ti, aunque toda esa dificultad, cuando el Señor te dice, te voy a traer libertad, te voy a hacer próspero, te voy a hacer rico. ¿Cuánto buscan palabras de esas? Y caminamos y decimos, no, pero el Señor me va a hacer próspero, pero el Señor me va a hacer rico. Y nos alegramos en nuestros corazones. Y ahora sí se me van a solucionar los problemas. Y de a poco, esa fuerza que sentíamos, esa fuerza de la palabra que sentíamos, comienza a desaparecer en nuestros corazones, en nuestra memoria. Porque nos parecemos a este rey que no golpeó continuamente, no golpeó, no tuvo una actitud positiva, no tuvo una actitud de firmeza, sino que en medio de la angustia, en medio de la dificultad, para muchos la palabra que Dios nos da es como que se va desvaneciendo. El otro día, iglesia, si yo te estoy hablando así es porque tuve que aprenderlo. Tuve que pelear con mi humanidad. Tuve que pelear con mis pensamientos humanos, con mi carne, con la oposición de la duda. Tuve que pelear. Cuando un día el Señor me dijo, en algo sobrenaturalmente, que siempre le contamos. Un día donde estábamos con mi esposo cansado de la situación, siempre enferma, siempre tirada en la cama, me impedía a mí muchas veces servir a Dios, le impedía a mi esposo, o se tenía que ir y muchas veces me tenía que quedar sola. Y el deseo de mi corazón era servirle a Dios. Hasta que un día descendió un ángel
en nuestra habitación 2 ángeles y empezaron a hablar, autorizados por el Señor. Llevaron ese mensaje de Dios, que nunca más iba a estar enferma, que Él era el que cuidaba de mi vida. Y dijimos, gloria a Dios, amén. Lo comprobamos con estudios que me tuve que hacer y todo estaba bien. Todo estaba perfecto. Pudimos ver la mano de Dios sanar. Porque el médico me dijo, esto que vos tenías no se sanaba. Había que hacer cirugía. Y el Señor la hizo. Hizo esa cirugía ese día. Y bueno, empezaron a correr los años. Y en los momentos donde viene el dolor acá, allá, las veces que el diablo ha hablado a mis oídos, diciéndome, no, vos estás enferma, vos tenés algo malo. No, vos vas a volver de nuevo, todo lo mismo. Andá y hacete estudios porque eso seguro que van a encontrar algo. Y hasta me decía qué enfermedad tenía y todo. Y yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Me parece que tengo esto. Me parece que acá, mira, tocame. Fíjate. Ora por mí. Siempre poniendo en duda la palabra que Dios me había dado. Al principio, sí, amén. Pero cuando empieza a marchar los días, el tiempo, los años, es como que esa palabra nos vamos olvidando, no tiene la misma fuerza. Que cuando se nos fue dada al principio. Y mi esposo me decía, ¿sabes qué? No te olvides la palabra que Dios te dio. Que Él es el que te guarda, que Él es el que te cuida, que nada ni nadie podrá tocarte. Y ahí estuve luchando, llorando, delante de la presencia del Señor, hasta que fui libre de ese pensamiento de muerte. Porque eso es lo que venía a mi pensamiento. Palabra de muerte que Satanás estaba enviando. Dios usa a los profetas para dar palabra. Y Él te ha dado palabra. Pero ¿hasta cuántas veces golpeaste tu tierra? ¿Cuántas veces has disparado la flecha para tener victoria en medio de la dificultad? A veces el problema somos nosotros. Porque no tiramos o disparamos las suficientes flechas de fe para que Dios nos dé esa victoria.
este rey necesitaba esa palabra de victoria. A los asirios estaban siempre enfrentándolo. Siempre había un pleito. Y la angustia de este rey era que el que le estaba dando, no es que sus ojos estaban puestos o su corazón diciendo, se muere Eliseo, pero Dios es el que me da la victoria. Sus ojos estaban puestos en el hombre y no en Dios. Y a veces nuestros ojos están puestos en la dificultad. Y queremos palabra. Y le decimos, Señor, háblanos, háblanos. Y les voy a ser sincera, que esto ni siquiera se lo dije a mi esposo. Mientras yo leía esta palabra, el Señor me dijo, ¿por qué quieres traer profetas? Si yo puedo levantar uno de ahí adentro y usarlo aún más. Entonces yo le decía al Señor, es que no nos oyen. Pero ¿cuál fue la palabra que yo solté sobre ustedes? Y yo dije, sí, Señor, ¿qué razón que tienes? ¿Qué razón que tienes? Aquí hay profetas que sueltan palabras de parte de Dios sobre sus vidas. Pero ustedes tienen que tomar sus arcos y sus flechas de victoria y lanzarlas cuantas veces sea necesario para obtener esa victoria. Cuantas veces sea necesario, creyendo en ese Dios poderoso, en ese Dios de amor que te está dando la palabra. ¿Cuál fue la palabra que Dios te ha dado en todo este tiempo? Y que todavía estás peleando en contra. Que todavía estás pensando en darle una ayuda a Dios. Lo vamos a hacer, Señor, te voy a dar una ayuda. A ver, podemos hacerlo así. Y el Señor te está diciendo, no, yo no necesito tu ayuda. Yo puedo solo. Yo quiero hacerlo, pero a mi manera. Yo quiero, dice el Señor, hacerlo para que tú puedas hacer mi voluntad. Dios tiene palabras para tu vida. Y para que esas palabras se cumplan, o para que tú puedas tener esa victoria, hay algo muy importante, que es caminar
en obediencia. Eliseo le dice, tira, abre la ventana, abre las ventanas de tu vida, abre las ventanas de tu casa, abre el corazón y deja que la palabra de Dios entre. Eliseo le dijo, tira. No le dijo cuántas veces. Pero las que él tiró o disparó no eran las suficientes para terminar con la oposición. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno de ellos. Pero como golpeaste 3 veces, solamente 3 veces, vas a poder derrotarlo. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Lo que Dios te está hablando. No es suficiente las veces que te presentas delante de Dios, quizás. Él quiere más. Cierra tus ojos y quiero que adores a Dios, que hables con Dios, porque su presencia está aquí. Yo le decía a esta persona que le compartía esta palabra, yo le decía, ¿sabes qué? Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y ella me decía, es que hay algo que no sé qué lo que es, pero me impide, no lo logro. Acudir al llamado de Dios. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Todo pasa por tu actitud. Todo pasa por ti, por tu decisión.
Dios te está llamando, porque Él está pronto a venir. Hoy estaba adorando en casa con una canción, no sé si puedo nombrarla, que es del grupo Generación 12, canción de Salomón. Y estaba adorando con esa adoración. Y yo le digo a mi esposo, mira, no sé si me lo imaginé o lo vi, pero yo podía ver al Señor Jesús venir a mi encuentro con un cabello. Era tan hermoso ese cabello que Él tenía, y era como el oro, con vestiduras blancas. Y algo corría por su cabello. Y Él quiere venir a tu encuentro, iglesia. Porque Él tiene palabras, Él tiene decretos para tu vida. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que te apartó de la presencia de Dios, no importa lo que en algún momento, si estuviste frío, pero sí sé que Él quiere encontrarse contigo. Porque Él tiene palabra de victoria.